Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos una vez más a su programa La Voz Boricua, un programa de análisis político, social, económico y cultural, tanto a nivel nacional de nuestro país como a nivel internacional. Esta noche vamos a trabajar el tema de la crisis de los partidos políticos coloniales, la crisis a su vez del colonialismo, lo que está pasando con la corrupción pública y privada en nuestro país, ¿verdad? La vinculación de esa corrupción con los respectivos gobiernos que hemos tenido y cómo esa corrupción afecta el desarrollo económico y social de nuestro pueblo, incluyendo, si es posible, si llegamos allá, al hecho de que la propia Junta de Control Fiscal es uno de los obstáculos más grandes que hemos tenido en estos años, desde el 2016 hasta ahora, precisamente para nuestro desarrollo económico y social, porque la Junta ha impuesto unas políticas altamente restrictivas desde el punto de vista económico que han afectado y siguen afectando a nuestro país. Bueno, sin más introducción, vamos a presentar al compañero José Israel Alameda. El doctor José Israel Alameda es catedrático del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Saludos, José Israel. Saludos a ti, Ramón, a Freddy y a Francisco Jordán. Saludos. Gracias. Estará con nosotros también el doctor Francisco Jordán, catedrático jubilado del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Saludos, Francisco. Saludos, Ramón, demás compañeros y los que nos escuchan y nos ven. Gracias. También, como siempre, contamos con todo el apoyo técnico de Freddy Vadillo, nuestro director técnico. Y este que les habla, el doctor Ramón Nenadich, catedrático jubilado del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y presidente del Estado Nacional Soberano de Borinquen. Bien, como dije, esta noche vamos a hablar un poco sobre lo que ha estado en la palestra pública en el país en las últimas 2 semanas. Uno de las noticias más importantes que hemos tenido es la crisis interna del Partido Popular y también del Partido Nuevo Progresista. Pero quisiera, antes de entrar en el tema, hacer una breve historia de por qué existen o han existido en nuestro país esos 2 partidos políticos. Esos 2 partidos son la continuación de otros partidos anteriores a ellos que de una forma u otra habían planteado o defendido ideas similares. Por ejemplo, el Partido Unión de Puerto Rico, desde principios del siglo XX, 1903, 1904, más o menos, se organizó con la idea de la autonomía. Aunque también incluyó en la plataforma la estadidad y la independencia eventualmente, pero la idea fundamental era la autonomía. Ese partido luego se transforma en el Partido Liberal y eventualmente en una ruptura que se da en el 1936 entre Luis Muñoz Marín y el presidente del partido, si no me equivoco, el abuelo de Carlos Romero Barceló. Ese partido entonces se quiebra y se funda el Partido Popular en el 1938 por Luis Muñoz Marín y un grupo de sus allegados. Y ese partido tuvo un proyecto de desarrollo económico y social y educativo, cultural para nuestro pueblo que al principio tuvo cierto éxito con aquella operación de manos a la obra, donde el país pasó de una manera atropellada de una sociedad agroproductora a una sociedad industrial, pero básicamente de industria liviana, de manufactura, porque nunca se pudo desarrollar aquí la industria pesada
ni la semipesada, aunque hubo un intento para allá, para la década del 50 y pico, 60, con el desarrollo de las petroquímicas de allá de Yabucoa, perdón, de Guayanilla. Pero ese proyecto también fracasó. No lo vamos a analizar esta noche porque es una cosa muy larga, pero eventualmente el Partido Popular va decayendo históricamente, comienza a cambiar su ideología de una ideología liberal con profundo contenido social, de justicia social, de reformas políticas, de reformas educativas y culturales, a un partido neoliberal que entonces se dedica a promover la privatización de las empresas de gobierno y se entrega a aquello que Muñoz Marín había combatido inicialmente, ¿verdad? Que eran los famosos colmillús, como le llamaban en aquella época, es decir, la oligarquía rica de la isla y del exterior. Y el Partido Nuevo Progresista, por su lado, pues también es una sucesión, una herencia de partidos anteriores, como el Partido Republicano, que todos conocimos en algún momento, los de nuestra generación, ¿verdad? Y el Partido Republicano estuvo dirigido por Miguel Ángel García Méndez, un aguadillano, y por Luisa Ferré, quienes posteriormente entraron en conflicto y entonces en el 1967 se da un plebiscito propiciado por el Partido Popular y García Méndez no está de acuerdo con la participación en el plebiscito y rompe relaciones con Luis Ferré. Luis Ferré participa en el plebiscito y de ahí surge el Partido Nuevo Progresista, que es un desprendimiento a su vez del Partido Republicano. Y traen un proyecto que es el proyecto eterno de la estadidad, comienzan a tener mucha afiliación política, gente que se torna hacia sus ideas, ¿verdad? Se convence de sus ideas de que la estadidad viene pronto y eso no ha ocurrido y hasta el día de hoy ese partido también ha ido mermando. No tiene en realidad ningún proyecto político para el país, excepto el sueño de la estadidad. El Partido Popular, por su parte, tampoco tiene un proyecto político genuino, excepto una autonomía que nunca ha llegado porque no encaja dentro del sistema jurídico estadounidense. Y finalmente, en las elecciones pasadas, ambos partidos pues no lograron rebasar el 35% de el favor del electorado, ¿verdad? Estuvieron ahí más o menos en el 31, 32%. Y con eso el Partido Nuevo Progresista ganó la gobernación y el Partido Popular ganó prácticamente las cámaras con ciertas alianzas. Así es que ante esta introducción voy a pedirle al compañero Francisco que añada algunos comentarios, análisis sobre ese deterioro que han estado sufriendo estos dos partidos políticos principales en el país. Adelante, Francisco. Sí, podemos destacar, por supuesto, que es posible que ambos partidos se iniciaran desde una perspectiva ideológica, ¿verdad? Luchando unos por una autonomía que veían como una culminación, ¿verdad?, de una relación ideal con los Estados Unidos, en este caso, vamos a acercarnos más a nuestra época, ¿no? Y otros que veían en la integración total, la estadidad, también la solución a los problemas. El asunto es que en la medida en que se va desarrollando el proyecto del Partido Popular, porque aunque estaba en algunos casos estaba en el poder el PNP, o en este caso, ¿no? Que propugna la estadidad, realmente lo que estaban administrando era lo que creó el Partido Popular, que no es otra cosa que la colonia, ¿verdad? El Estado Libre Asociado, que es un nombre eufemista para llamar la relación colonial que tenemos con los Estados Unidos. Y entonces ese ideal, si es que lo queremos ver como un ideal, ¿verdad? Se contrapone a la lucha por la independencia que habían llevado movimientos como el Partido Nacionalista, ¿no?
como el mismo Partido Liberal que tú mencionaste, que en una ocasión adoptó eso como plataforma, y eventualmente el Partido Independentista, que es una división que surge de el hecho de que el Partido Popular declaró que los independentistas no podían ser parte del movimiento que Luis Muñoz Marín estaba propulsando. Y sacó a los independentistas del partido, y de ahí en adelante los independentistas apestaban. Y así, yo recuerdo de niño unas campañas donde decía, había un jingle del Partido Popular que decía que los independentistas eran alborotosos, que los independentistas eran los que causaban los problemas, ¿no? Y realmente era para demonizar el ideal de la independencia. Entonces, esos dos partidos, el Partido Popular por un lado y el Partido en este caso el estadista y después posteriormente el PNP, se apoderaron de esa idea, pero empiezan a convertirse, como pasa siempre en las organizaciones que duran mucho, ¿no? En convertirse en unos entes que tratan de perpetuarse en el poder. Y ya el ideal no importa. Ya no es la estadidad, sino vamos a ofrecer la estadidad, pero realmente lo que queremos es otra cosa, ¿no? Lo que queremos es detentar el poder de la colonia, las posibilidades que nos da esto de favorecernos nosotros, de favorecer a nuestro entorno, de favorecer a los de nosotros. Y así, unos y otros se convierten en detentadores de lo que le ofrece el imperio, ¿verdad? Aquí tienes este poquito de poder, pero tienes todo este dinero que te vamos a estar enviando de vez en cuando y ustedes lo administran. Y entonces ahí se empieza a deteriorar todos los servicios, todos los ofrecimientos que posibilitarían algún alivio a la situación de la gente, ¿no? Y ahí es que entonces empieza a llegar, siempre existió, pero no como está en estos momentos, la cuestión de la corrupción, ¿verdad? Que ya tú mencionaste. Así que eso es lo que voy a añadir por el momento para dejarle algo a José Israel. Adelante. Gracias, Francisco. José Israel, como el tema principal tuyo es la economía, quisiera que pudieras aportar un poco también sobre esa propuesta económica, o sea, de desarrollo económico que hace el Partido Popular en un momento dado y que tuvo cierto fruto ¿verdad? Para el país, aunque estuvo acompañada de la destrucción de la agricultura y de una emigración masiva hacia Estados Unidos, porque el Partido Popular para finales de la década del 40 establece un programa secreto para sacar de aquí a gran parte de la población porque según ellos estorbaban. Y con el deterioro de la agricultura que empieza precisamente para esa época, para cuando se da la operación Manos a la Obra, ya entonces el Partido Popular apuesta más a la industrialización y se desentiende casi totalmente de la agricultura, cuando tenía la opción de industrializar la agricultura, ¿verdad? Pero de eso quisiera que tú nos hablaras un poco más y asimismo de la propuesta de estadidad desde el punto de vista económico, que de eso tú sabes mucho, has hablado en otros programas, pero que vinculemos esas dos cosas al deterioro que esas dos ofertas han sufrido en los últimos años frente a nuestro pueblo. Adelante, por favor. Sí, obviamente ahí tiene, combinaste muchos temas ahí, particularmente en varios. Prácticamente desde que termina la Segunda Guerra Mundial, para allá para el 1945, ya los Estados Unidos, de acuerdo con los acuerdos de Bretton Woods, aquella famosa reunión que se dio en New Hampshire, establecía de que Estados Unidos iba a ser el centro del mundo, porque casi todos los demás países habían quedado destruidos durante la Segunda Guerra Mundial. Alemania, Japón, carecían de infraestructura. Y entonces, en el caso particular de Puerto Rico,
la intención obviamente de darle un maquillaje a Puerto Rico viene por parte de los Estados Unidos y por parte de algunos puertorriqueños aquí, que se intentó tratar de establecer algún tipo de relación que no fuera colonial. Y para eso, pues Estados Unidos no estaba dispuesto a tratar de cambiar la situación porque ya lo había convertido en un territorio no incorporado y crearon un mecanismo constitucional de la ley 600, aquella famosa, precisamente promulgado por una serie el partido político principal que era el Partido Popular Democrático. La idea fundamental de todo esto es que estos partidos políticos que se crearon en Puerto Rico, prácticamente los dos principales, en aquel entonces los partidos que promulgaban la estadidad, partido estadista, y que era republicano también. Igualmente, cuando se crea el Partido Popular, se creó como una idea filosófica de tratar de cambiar la cuestión de los niveles de pobreza. Puerto Rico había un alto nivel de pobreza, resultado de la depresión del 30 y resultado obviamente de la explotación que tenían las compañías, aquellas azucareras en Puerto Rico. En ese intento por modificar, pues trata a los Estados Unidos de aliviar la cosa y va a las Naciones Unidas y crean una estructura, claro, una ley 600, se votó, y ese es el resultado también de los intentos de los partidos políticos internamente de tratar de darle un maquillaje a la colonia. Por eso en ese sentido, casi siempre los partidos políticos, recordemos, son entidades sociales, son instrumentos sociales para ser revolucionarios. Revolucionar es cambiar la situación de desigualdad, de pobreza. Obviamente el Partido Popular al principio sí tenía en su marco esa filosofía, pero al ser un partido fundamentalmente colonial y estar al lado de los Estados Unidos, pues obviamente su intención no era modificar la relación colonial con los Estados Unidos y su intención fue entonces tratar de modificar la situación económica. Recordemos aquella famosa frase de Luis Muñoz Marín, que el estatus no está en issue. Ahí obviamente te das cuenta de que no voy a tocar nada que tenga que ver con la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos. Lo que voy a hacer es tratar de cambiar la faz de la economía de Puerto Rico. Las bases de ese cambio social y económico estuvieron siempre enmarcadas dentro de las posibilidades de Estados Unidos, porque Puerto Rico estaba enclaustrado, leyes de cabotaje, las leyes de comercio interestatal, las leyes que gobernaban las finanzas y la banca, las leyes que gobernaban fundamentalmente el comercio interno de Puerto Rico. Así que prácticamente Puerto Rico estaba dentro de ese marco y Puerto Rico no quería cambiar, por lo menos el Partido Popular, intencionalmente al principio no quería modificarlo. De ahí entonces los Estados Unidos, Puerto Rico entiende, dice Moscoso, bueno, Estados Unidos tiene un excedente de capital. ¿Por qué? Bueno, porque es la única nación donde no se peleó en situ. En el lugar de él nunca hubo una bomba, nunca hubo un altercado y su infraestructura está galante. Igualmente tenemos unas empresas que se convierten en multinacionales y aquí Puerto Rico, a través de exenciones contributivas y otros gimmicks que se crearon localmente, atrajo esas empresas a Puerto Rico y comienza a Puerto Rico a tener un despegue en la economía, un crecimiento obviamente que, como nosotros decimos los economistas, no es sostenido, no era sostenido. Sostenido significa que tú hayas creado unas bases autónomas internas, cosa de mantener ese crecimiento a largo plazo. Eran one shot deal, ¿verdad? Era un cantazo que venía de los Estados Unidos, nuevas empresas llegaban, iban, cambiamos a las petroquímicas y seguía ese boom momentáneo, pero no se mantenía, no era sostenido. En ese sentido, ahí Muñoz Marín comenzó a decir que el ELA era el progreso que se vivía. O sea, fíjate que entonces cogió el partido político, acuñó al ELA, el Estado Libre Asociado,
que es lo que yo llamo el maquillaje de la colonia, y a la misma vez ató ese partido político, esa filosofía de ese partido político, a la bonanza que en ese momento se veía. Obviamente, también había dentro de ese marco una emigración, y esta emigración siempre se ha discutido si fue inducida o fue realmente también determinada por la expansión de la economía norteamericana. Yo, como economista, ¿verdad? Y podría discrepar de ustedes, yo veo que es una combinación de muchas cosas. Obviamente se intentaba sacar a las personas, pero a la misma vez la expansión de esa economía norteamericana, especialmente en Nueva York, para proveer aquellos bienes esenciales de la recuperación de Europa, pues se dio. Y ahí entonces una gran cantidad de puertorriqueños emigraron hacia la ciudad de Nueva York. Y la emigración es un resultado político, no hay duda, pero también es un resultado económico. Y ahí se estableció una gran cantidad de puertorriqueños, que por eso es que decíamos antes, cuando yo me criaba, que había una especie de principio. Cada puertorriqueño tiene un pariente en Nueva York, porque era prácticamente imposible separar eso. Pero nuevamente, esos intereses económicos del partido político, del Partido Popular y estadista, asociados a los intereses económicos norteamericanos y de la expansión de ese capital norteamericano, hicieron obviamente una obra, entre comillas, de tener una economía artificialmente creciendo. Posteriormente, y podríamos decir después, para no seguir con la discusión, al caerse ese desarrollo que se estaba dando precisamente por malas administraciones, corrupción de los partidos políticos en Puerto Rico, entonces también tiene que ver la misma situación colonial, los intereses económicos norteamericanos asociados a los intereses económicos locales, que hacen que Puerto Rico no tenga la capacidad actualmente de autocrecer, o sea, de generar las fuerzas económicas para el crecimiento. ¿Y qué dependemos hoy día? Fundamentalmente de los fondos federales. 80,000 millones en fondos federales que dicen que van a llegar, que están llegando, que casi por poco llegan. Y solamente de esos 80,000 millones se han logrado invertir una tercera parte, 24,000 millones. Y obviamente la economía de Puerto Rico se aguantó, se anquilosó y no tiene la capacidad futura de crecimiento. Así que dejamos eso ahí para seguir más adelante. Gracias, José Israel. Bueno, pero un elemento que es necesario considerar en este análisis es el hecho de que cuando los Estados Unidos nos invaden a nosotros en el 1898, el 25 de julio de ese año, los Estados Unidos dan un golpe de Estado en el país. Es decir, destituyen al gobierno autonómico que había sido elegido por el pueblo. Teníamos la Carta Autonómica que España había tenido que reconocer obligatoriamente por la lucha de nuestro pueblo a favor de unas reformas importantes y también por la lucha del pueblo cubano por la independencia. Esos dos factores van a influir sobremanera en que España se vea obligada a otorgar una carta autonómica que, según algunos analistas, era más amplia que la que hoy tienen las comunidades autonómicas o autónomas en España. Fíjense ustedes. Eso plantean algunos analistas, ¿verdad? Yo no puedo asegurar eso porque no he leído las constituciones de las comunidades autónomas en España, pero sí he escuchado ese comentario. Sin embargo, el problema fundamental es que cuando los Estados Unidos forman el gobierno civil, llamado entre comillas civil, porque ese gobierno nunca fue civil, cuando ellos establecen la ley Foraker de 1900,
una ley altamente racista, discriminatoria, étnicamente terrible contra nuestro pueblo, ¿verdad? Cuando ellos crean esa ley, ahí se incluye también la formación de los partidos políticos. Y esos partidos políticos quedan reglamentados por leyes federales. Entonces, el problema es que las ideas que esos dos partidos fundamentales van a promover son ideas que, por otro lado, vienen apoyadas desde Washington. Por ejemplo, en la década del 40 y el 50 y de ahí en adelante, el Partido Popular tuvo un apoyo financiero extremadamente fuerte del gobierno de Estados Unidos y de otras fuerzas también, como fuerzas económicas en Estados Unidos, ¿verdad? Y eventualmente el Partido Nuevo Progresista, cuando comienza a tener más fuerza política a partir precisamente de la división creada en el Partido Popular por la lucha entre Luis Muñoz Marín y Roberto Sánchez Vilella, donde Muñoz Marín expulsa a Roberto Sánchez Vilella del partido y Sánchez Vilella se ve en la obligación de formar otro partido que era el Partido del Pueblo. Y esa división es la que provoca que entonces el Partido Nuevo Progresista, con Luis Ferré a la cabeza, gane precisamente las elecciones de 1968 y de ahí en adelante siga ganando cada vez más poder político porque precisamente tiene el apoyo económico y político de Estados Unidos. Lo que nuestro pueblo no ha visto todavía, ¿verdad?, es que los Estados Unidos apoyan a estos dos partidos económicamente, políticamente y mantienen a nuestro pueblo dividido porque esos dos partidos se pasan peleando uno con el otro. Sin embargo, no son nada más que un solo partido porque es las dos caras de una misma moneda, como dijo Francisco ahorita, de una moneda colonial. Y como dijo José Israel, esos dos partidos tienen como propósito fundamental mantener el sistema colonial. Solo que ahora, como ya hemos planteado, ese sistema está tan y tan deteriorado, ya es obsoleto, ya nuestro pueblo ha rebasado los límites del colonialismo desde el punto de vista social, ¿verdad?, y cultural. Nuestro pueblo está rebasando esos límites jurídicos y políticos del colonialismo y eso es parte de la crisis en la que nos encontramos. Entonces, Francisco, yo quisiera que tú abundaras un poco más sobre eso, por favor. Sí, por supuesto. Es interesante que en Puerto Rico hay muchas contradicciones. Todos sabemos el papel que juegan las iglesias en la colonización, ¿no? La Iglesia Católica fue un elemento primordial en la colonización de todo el territorio que luego se llamó América, ¿no? Y asimismo las iglesias protestantes jugaron un papel importante en el inicio de la invasión norteamericana. Hace unos cuantos programas hablamos de que lo mismo sucedió en Hawái, ¿no? Primero mandan una avanzada de supuestos personas que se van a mudar, que son realmente religiosos, y entonces eso empiezan a crear el ambiente. Y en Puerto Rico sucedió lo mismo. Y si yo vivo en Trujillo Alto, y es interesante que tú pases por la carretera de San José, hay como 30 iglesias. Y entonces tú dices, espérate, un pueblo que supuestamente debe ser bien cristiano, porque si hay 30 iglesias, que no todas funcionan como negocio, ¿verdad? Algunas son genuinamente creyentes. Pero si hay tantas personas creyentes, ¿por qué esas personas que son cristianos, que creen en la justicia, que creen en los postulados, ¿verdad?, cristianos, apoyan un gobierno corrupto, apoya una partida de bandidos, de sinvergüenzas que constantemente están robando? Y entonces eso nos señala un deterioro moral en la clase política. O sea, no es lo mismo hablar de los líderes de la época del 40, del 50, que con todas sus limitaciones que tenían, eran personas básicamente honestas.
¿verdad? Eran personas básicamente que buscaban promulgar beneficios para el pueblo. Y ese fue el cambio que se dio, principalmente propulsado por el Partido Popular. Pero hoy día eso no existe. O sea, hoy día eso es solamente un espejismo, ¿verdad? Lo que impera ahora son los valores del neoliberalismo, del apoderarse de la riqueza del pueblo, que es lo que plantea el colonialismo, y entonces los líderes locales se han aliado con la fuerza imperial para lucrarse, para enriquecerse, para empobrecer más al pueblo. Entonces, si vemos cómo funciona esto en los ejemplos recientes, en los ejemplos de corrupción recientes, vemos que es todo un esquema de poder, ¿verdad? Hay una capa de personas que llegan al poder por medio de estas ideologías ilusorias, ¿verdad? De la estadidad, del Estado Libre Asociado culminado, y se apoderan del poder, y entonces ahí empieza una claque a formarse, como un cáncer, a comerse las instituciones que existen. Y entonces el esquema es bien interesante desde el punto de vista sociológico, porque ahora mismo, si tú ves lo que está pasando con la familia Pierluisi, es una cosa asombrosa. O sea, esa familia son como un cáncer que está corroyendo todas las estructuras de nuestras instituciones. Entonces, ¿qué hacen? Los primos que no son primos, ¿verdad? Y los hermanos lejanos empiezan a crear leyes, tienen un acceso a una información privilegiada, empiezan a crear organizaciones por si acaso, ¿verdad? Entonces tú ves ahí, recientemente vi que tú me lo enviaste, Ramón, un artículo de una periodista, ¿no? Que analiza cómo, sí, que analiza cómo. Damaris Suárez, Wilma Maldonado y Vanessa Colón Almenas. Muy bien. Pues, sí, gracias. Pues ese artículo nos señala cómo esa familia empezó a crear unas organizaciones que todavía existen, que están registradas, pero que nunca han hecho negocio. Están ahí esperando que llegue el dinero, ese dinero que habló Alameda, que no había llegado, para cuando llegue ellos dar el salpazo. Y ya están preparados. ¿De dónde le llega esa información? ¿Por qué no le llegó a la familia Nenadich o a la familia Jordán? No, le llegó a la familia Pierluisi, ¿verdad? Esa información. Y entonces crean esas organizaciones que son legales en el esquema colonial, pero que son toda una inmoralidad, toda una falta de valores de solidaridad, toda una indecencia y una charlatanería para nuestro pueblo, ¿verdad? Y esa es la situación. Así que ahí te dejo esa gata, como decía un profesor, Alameda, para que tú lo continúes por ahí. Adelante, José Israel. Ahí te dejo esa gata para que la agarre por el rabo, como decía mi abuelo. Sí. Tú sabes que descubrí que soy primo también de Guaybaná III. Así yo. Sí, porque si seguimos. Sí, el artículo que te refieres es un artículo de periodismo investigativo, lo que se llama el Centro de Periodismo Investigativo. Lo escriben 3 periodistas, como dije, Damaris Suárez, Wilma Maldonado y Vanessa Colón Almenas. Ellos desmenuzan que esta familia de Eduardo Pierluisi y Stearns, que son primos Walter y Eduardo Pierluisi y Stearns, son primos de Pierluisi, o lejanos según uno, secundarios, lo que sea, pero que están bien atados, porque vienen atados a la campaña de Pierluisi prácticamente desde que él era comisionado residente. O sea, no vinieron ahora con la campaña de gobernador de Pierluisi, sino que vienen desde mucho antes. Tienen prácticamente 2 décadas. 2 décadas precisamente
que ellos muestran su apellido y su relación con un político importante, porque Pierluisi fue secretario de Estado, Pierluisi fue también 2 veces con 2 cuatrienios diferentes, fue comisionado residente, o sea que ya tenía un standing dentro de lo que llama el Partido Nuevo Progresista, que lamentablemente en los últimos años tú tienes como 2 partidos nuevos progresistas, los pobres, los que ponen con una latita, como yo encuentro mucha gente en la calle, y aquellos que, esos que están cogiendo con la latita, pues le dan un puestecito, pero las grandes cantidades de dinero se lo llevan esta familia. Es importante entender, yo siempre discuto, Puerto Rico es un país rico, Puerto Rico tiene unos presupuestos brutales, lo que pasa es que están mal distribuidos. ¿Usted cree que un presupuesto como el de educación, que hace 2 años era 2.000 millones, el consolidado, hoy es 5.000 millones y un poquito más, ¿verdad? Y que tú entiendas que con menos estudiantes, los profesores tienen que comprar las tizas, los materiales, tienen que comprar papel de inodoro, tienen que hacer una serie, sacar la fotocopia porque no hay, que los salones están deteriorados. Aquí en Mayagüez se comenzó a las clases en ciertas escuelas, y lo sé por conocimiento propio de gente que me lo decía, que trabajaba en la escuela, sin luz ni agua. Y esto fue antes de Fiona. O sea, ¿cómo es posible que eso sea así? ¿Ves? Y es precisamente cuando tú miras ese departamento de educación, tú tienes una cúpula grande de aquellos que tienen contratos que ayudan a ayudarle, el ayudante que ayuda al ayudante. Y cuando miras su perfil, fueron precisamente gente que estuvo en la campaña, perdieron y tienen ese premio de consolación. Yendo de nuevo a lo que estoy diciendo, esta familia de Pierluisi, de los primos que no eran primos, tienen una veintena de empresas ya en áreas que tienen que ver con las bienes raíces, la consultoría de administración y las propiedades inmuebles. Hay 21 corporaciones y compañías, entre los cuales se dedican, por ejemplo, American Management Administration Corporation, que son los que administran las agencias de privatizadoras de los caseríos, que eso obviamente es una gran y suculenta tajada de fondos federales. Y esta American Management tienen 2 contratos vigentes con la Administración de Vivienda Pública para la administración de 34 residenciales públicos en Puerto Rico, en los siguientes municipios: Aguada, Aguadilla, Isabela, Moca, Rincón, San Sebastián, Arecibo, Atillo, Lares, Quebradilla y Utuado. Y obviamente, y en la ejecución obviamente de estos contratos está manejado por esta familia, que tiene obviamente una gran standing. Sin entrar ya a los detalles, es importante también que aquí aparece en este artículo otra figura un tanto nefasta, vamos a decirlo así de esta manera, que es de una del Partido Popular. Este es el hermano del fenecido Héctor Ferrer Ríos, ¿verdad? Recordemos. Este señor licenciado Eduardo Ferrer Ríos fue uno que salió representante y que a muy pocos días después de haber salido representante dijo que tenía que renunciar porque ese no le daba el suficiente ingreso para mantener su estándar de vida. Su estándar de vida. O sea, en otras palabras, todo el mundo desea tener un puesto representativo para aportar al pueblo. Pero este por lo menos fue sincero y dijo: a mí no me interesa aportar al pueblo, a mí me interesa mi riqueza, mi pecunio. Y este caballero, además de ser abogado de esta gente de los Pierluisi, es algo importante, que es lo que se llama la persona que representa el interés público en la autoridad de las alianzas público-privadas. Y yo recordaba que este señor Plaza
siempre ha dicho, mire, el contrato de Luma se puede eliminar o no se puede volver a, si quieren, la Autoridad de Alianza Público-Privada con solo 2 personas, que es la que representa el Senado y la persona que representa la Cámara de Representantes, que creo que es una mujer, pero no sé el nombre, y este que representa el Senado, que está en la Alianza de la Público-Privada, que es el hermano de Héctor Ferrer, que se llama Eduardo Ferrer Ríos. Si estas 2 personas con solo decir no queremos ese contrato, todo esto se cae. Sin embargo, estas 2 personas han guardado silencio y todo parece indicar, por lo que tú miras, una persona que renuncia a ser representante porque su interés es el pecunio de él. No gano lo suficiente aquí. Y a la misma vez asociado ahí con los que tienen el movimiento económico de proyectos y de contratos con el gobierno, que es los primos de Pierluisi, y él está asociado a ellos, pues es obvio que hay un contubernio entre las personas que representan estos 2 partidos que tienen muy poco interés como partido político, obviamente, de representar los intereses del pueblo de Puerto Rico, porque los intereses privados de ellos están por encima de esos intereses al pueblo de Puerto Rico. Con eso, pues lo dejamos ahí para que sigan por ahí con la discusión. Gracias, José Israel. Pero hay un elemento que se desprende de lo que tú acabas de plantear, que ha venido funcionando desde hace muchos años en nuestro país, y es que precisamente esos contratos que ofrecen los gobiernos a empresarios, luego estos empresarios tienen que pagarle algo, tienen que retribuir a los partidos políticos, porque el gobernante es miembro de un partido político, el que sea, el popular o el democrático. Lo mismo pasa en Estados Unidos con los demócratas y los republicanos, y en España también, y en todos lados, ¿verdad? Los partidos políticos representan intereses sociales y económicos de ciertos grupos a nivel de la comunidad, de la sociedad. Es decir, los partidos políticos no se fundan para promover ideas. Las ideas son parte de lo que llaman, ¿verdad?, la plataforma, pero los partidos políticos se forman para aglutinar determinados intereses económicos en las sociedades. Y en el caso particular nuestro que estamos hablando, tanto el Partido Popular como el Partido Nuevo Progresista están vinculados a sectores económicos que en muchos casos le dan apoyo económico a ambos partidos, porque eso ha salido en la prensa públicamente, ¿verdad? En el caso del arresto de Wanda Vázquez, hace varios meses atrás, en el arresto de Wanda, salió que el banquero venezolano, se me olvidó su nombre, pero que ese banquero le aportó dinero al Partido Popular también, no solamente a la campaña de Wanda. Es Benutini se llama. Ah, gracias. Entonces, lo que quiero señalar con esto es que hay una vinculación muy estrecha entre esos sectores económicos que le dan grandes aportaciones económicas a su vez a los candidatos para las distintas posiciones, y luego entonces le pasan factura y le dice, bueno, ¿verdad?, yo te apoyé con tanto y ahora necesito que me des un contrato. Y ahí es que vienen los contratos de los primos y de los parientes y de los dolientes, que se queda eso ¿verdad?, no solo entre familias, sino entre amistades cercanas. Y esas son las cúpulas de los partidos que son quienes mandan realmente en el país y en otros países también. Es decir, son una especie de oligarquías sanguijuelas que viven chupando la sangre del pueblo y que no permiten que los pueblos se desarrollen.
¿verdad? Y por eso es que en gran medida nuestro pueblo ha vivido eternamente en una condición de pobreza donde aproximadamente el 50% de la población vive bajo condiciones de pobreza. Y por más que esos partidos le ofrecen el cielo y la gloria a los ciudadanos, nunca le pueden cumplir porque no están para cumplirle, no están para resolver los problemas, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, como tú dijiste, José Israel, el problema de la solución es que la tienen los que provocan los problemas, ¿verdad? O los que causan los problemas, que son los políticos. Entonces, desde ese punto de vista, ¿verdad? Hay que ver si existe alguna posibilidad de acabar con la corrupción mientras exista este sistema de partidos políticos coloniales. Adelante, Francisco. Me dejaste la gata más difícil ahora. Pues obviamente la contestación es no. La contestación sencilla es no. No que van a dejar de existir los partidos coloniales, van a continuar existiendo. El asunto sería que la sociedad se tiene que reorganizar, es decir, se tiene que organizar de otra manera a como se está organizando en estos momentos. La confianza en los partidos políticos en Puerto Rico ha disminuido grandemente y eso lo demuestran los resultados de las pasadas elecciones, ¿verdad? Donde la gente votó por candidatos independientes, votó por partidos nuevos, partidos totalmente desconocidos hasta ese momento, por personas también que entraban por primera vez a la arena política. Es decir, que eso está cambiando, a diferencia de lo que nos dice Xochitl Light, la política de Xochitl Light, o la visión del gobernador de que tenemos que acostumbrarse, ¿verdad?, a las cosas. Pues mire, no tenemos que acostumbrarnos. Las malas mañas se combaten y se borran. Y obviamente nosotros no podemos aceptar que la corrupción se convierta en parte de nuestra cultura. O sea, está ahí, sabemos que está ahí, es un mal, pero hay que erradicarlo. Y la única manera de erradicarlo es que el pueblo se organice, que el pueblo busque la manera de asociarse para no solamente resolver los problemas, sino para denunciar las situaciones, que lo está haciendo. O sea, hay infinidad de organizaciones y obviamente los partidos tradicionales los están combatiendo, los combaten con leyes que impiden las manifestaciones, que impiden las protestas, ¿verdad?, con persecuciones, con denuncias, etcétera. Pero tenemos que seguir esa lucha. O sea, ahí no tenemos otra opción sino continuar la lucha en la calle. No se puede permitir que los políticos y los corruptos empresarios, que no son todos, pero son muchos, salgan impunes de todo ese atropello contra el pueblo, ¿verdad? Hay que combatir la desigualdad, hay que luchar porque la riqueza se redistribuya, que no vengan dádivas federales, que no vengan ayudas. No se trata de eso, se trata de que tengamos un salario decente, de que las personas que se jubilen tengan una oportunidad de vivir de una manera digna, ¿verdad? De eso es que se trata, de impedir que a causa del abandono de empresas como la Autoridad de Energía Eléctrica, de Acueductos y muchas otras, la Universidad de Puerto Rico, digan, es que el gobierno no funciona, hay que privatizarlo. No, hay que acabar con toda esa desvergüenza de los políticos y de las personas que se entregan a esos intereses, ¿verdad? Y la única manera es que el pueblo se reorganice. Así que esa es nuestra función en el Estado Nacional Soberano de Borinquen, vender esa idea, seguir cultivando la conciencia de nuestra gente, reeducando, que los valores
de dignidad, que los valores de solidaridad, de colaboración, que son emblemáticos en nuestro pueblo, lo han sido siempre, se mantengan. O sea, no podemos sucumbir a lo que el gobernador Pierluisi quiere. No hay que acostumbrarse a los malos manejos y a la pobreza, no. Eso hay que combatirlo. Así que esa es mi solución y mi empeño. Adelante, compañero. Gracias, Francisco. Bueno, ya estamos casi terminando el programa de hoy, pero antes de terminar, quiero extenderle una cordial invitación a todas las personas que deseen acompañarnos el próximo sábado 29 de octubre a las 10 de la mañana para conmemorar el 232 aniversario del natalicio del prócer general Antonio Valero de Bernabé. Va a ser frente al monumento allá en Fajardo, en su pueblo natal, y también la conmemoración del 10º aniversario de la restauración del Estado Nacional Soberano de Borinquen. Ambas conmemoraciones las vamos a hacer ese día a eso de las 10 de la mañana, 10 o 10:30, frente al monumento, el monumento ecuestre donde está la estatua del general Antonio Valero. Así que queremos invitar a todas las personas que quieran asistir a esa actividad para que nos acompañen el sábado próximo, sábado 29, allá en Fajardo. Bien, vamos a ir terminando el programa, pero antes de terminar, quisiera que el compañero José Israel nos analice cuál ha sido el papel de la Junta de Control Fiscal precisamente en el deterioro de la situación económica del país, cómo la Junta ha contribuido a esto también y cómo esto viene como una manera de una bola de humo del Congreso de Estados Unidos para tratar de encubrir la crisis colonial que el propio gobierno estadounidense le ha producido a nuestro pueblo. Adelante, José Israel. Sí, todos sabemos que la Junta es el resultado de una ley promesa que surge precisamente por que Puerto Rico, al no tener ningún tipo de mecanismo para hacerle frente a una posibilidad de quiebra, ¿no? Se había creado una ley criolla de quiebra, pero esa ley fue derogada por la Corte Federal, porque por insistencia de los bonistas se crea esa ley promesa. Participaron tanto Pierluisi como el ex gobernador García Padilla y crean una junta de supervisión fiscal. Cuando se crea esa junta, mucha gente dijo en Puerto Rico, inclusive hasta los mismos independentistas, como yo estaba hablando los otros días con uno, y me dijo, qué bueno que viene esa junta que le va a poner en sindicatura a todos esos corruptos y va a meter los corruptos presos. Y yo le decía, mira, las juntas que ha tenido el mundo y Estados Unidos ha tenido 120 juntas de supervisión fiscal, no lidian, no bregan directamente con la corrupción. Son entidades financieras con gringolas, con unas gringolas de financieras, y fundamentalmente lo que vienen es a raspar la olla para buscar el último grano para dárselo de alimento a los bonistas. Y precisamente esa Junta de Supervisión Fiscal, en el caso de Puerto Rico, ha tenido las siguientes características. Sigue el consenso de Washington. Consenso de Washington es privatizaciones, respaldaron la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, cosa que no se pudo. Cuando digo la privatización no era hacer alianzas público-privadas, era venderla, ¿verdad? Lo que pasa es que no la quisieron comprar por una serie de cosas que podemos entrar. Después, la Junta tiene una visión neoliberal, que es de regular al mercado. Asimismo, tuvimos encontronazos porque yo soy el asesor de los camioneros y querían de reglamentar las tarifas, hacerlas que el mercado las tuviese, así como pide MIDA y los grandes intereses económicos de Puerto Rico, y precisamente contraria a la ley de Puerto Rico. En otras palabras, y no pudieron, obviamente, porque ya había una ley en el caso de Puerto Rico. Y entonces son entidades financieras que han venido a lograr ingresos con gastos. Y no importa los efectos económicos
como siempre yo escribo, que dijo el economista Batistat de Francia hace más de 100 y pico años, que no se miden las consecuencias intencionadas y no intencionadas que surgen de las diferentes políticas financieras. Esto es, usted cuadra ingresos con gastos en su casa, pues dejó a su hijo sin comer. Ah, pues está bien, si los hijos míos no comen, no, porque no importa, porque ya yo cuadré ingresos con gastos. ¿Ves? Hay un elemento social en cualquier tipo de presupuesto y de la administración de una economía y de un gobierno, que es responder a la crisis, a los problemas, a los servicios que van a la ciudadanía. Pues es obvio que con este mecanismo neoliberal, siguiendo el consenso de Washington, cuadrando ingresos con gastos, la Junta no vino nunca, ni se diseñó para fomentar la economía. De hecho, a insistencia, fíjate qué cosa, no porque es la Junta, a insistencia de, creo que de García Padilla y de otros más, incorporaron en promesa el título 5, creo, que es el que impulsa una serie de proyectos importantes de desarrollo. Pues cogieron a Samot, a un señor de apellido Samot, recuerdo, y ese tuvo que salir de allí porque la corrupción que él vio, lo que le estaban empujando de proyecto, fue una cosa inverosímil. Así que la Junta no vino, ni viene, ni va a trabajar, nunca. Hombre, están todavía pensando eliminar las enmiendas a la ley laboral, precisamente para responder a los intereses económicos de Puerto Rico. Así que ese tipo de situación no es para responder a las crisis económicas ni a los gente que es más vulnerable y que ha tenido obviamente los daños en estas crisis. Para finalizar, recordemos que la forma en que han querido resolver las crisis de la Autoridad de Energía Eléctrica es aumentándole a la gente la tarifa, ya sea porque es un cargo de transición adicional o porque van a hacer un cargo de 23 o 26 centavos, cualquiera que sea finalmente, por kilo, 26 dólares, perdón, o 23 dólares fija cada mes, por unos 50 años. Obviamente, la idea es que la crisis la resuelven la gente que no tuvo nada que ver con las decisiones de política pública nefastas que hicieron los partidos coloniales. Tan sencillo como eso. Bueno, eso es todo. Cómo no, gracias, José Israel. También hay que agregar a ese análisis de José Israel que como parte de esas políticas neoliberales de la Junta de Control Fiscal, la Universidad de Puerto Rico también ha sufrido un gran deterioro precisamente porque le han cortado una gran cantidad de fondos, de millones de dólares, ¿verdad? Y la universidad tiene unas políticas internas que son desfavorables a su propia consolidación, a su propio desarrollo, como es, por ejemplo, el desprecio al trabajo intelectual. Eso ha sido un elemento de larga data dentro de todas las administraciones de la Universidad de Puerto Rico y de todas las universidades en Puerto Rico que tienen un desprecio grave hacia el trabajo intelectual. Y por eso no se compensa adecuadamente, por eso se tienen profesores a tarea parcial, con contratos eternos que no le garantizan plazas permanentes, condiciones de trabajo desfavorables, ¿verdad? Y eso ha calado profundamente en la Universidad de Puerto Rico y por ende también el desarrollo económico del país, porque todo el mundo sabe que el desarrollo económico del país ha tenido, ¿verdad?, como un elemento impulsor las generaciones de estudiantes que hemos salido precisamente de la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Bueno, entonces hasta aquí dejamos el programa de hoy. Muchas gracias por su atención y les invitamos cordial y nuevamente a que nos acompañen el sábado que viene, el sábado 29 de octubre, en la conmemoración del 232 aniversario del natalicio del general Antonio Valero de Bernabe y en el 10º aniversario de la restauración del Estado Nacional Soberano de Borinquen.
Hasta pronto. Unidos, jamás